¿Qué son los límites? Para responder esta pregunta, entonces tengo dos respuestas. Una desde el punto de vista etimológico y otro desde las matemáticas. La palabra límite viene del griego limes, que significa frontera o línea de separación. Y en las matemáticas hablamos de una noción intuitiva de aproximación a un punto o valor concreto de una función a medida que los parámetros de ésta se aproximan a un valor determinado. Es decir, los valores que puede tomar f de x en la medida en que x se aproxima a un valor específico. Tengo entonces estos ejemplos. Uno es el procedimiento que utilizamos para calcular las asíntotas de una función racional. Entonces, dada esta función, voy a calcular la asíntota horizontal. Entonces, para eso voy a mirar el límite de la función en el infinito. Entonces, para eso tomo un valor grande de x. Por ejemplo, 10.000. 10.000 por 2 me daría 20.000, más 2 me daría 20.002. Dividido entre 10.000 menos 1, o sea, 9.999. Si yo tomo valores más grandes, vamos a ver que la división de estos números se aproximan a un número, en este caso a 2. Entonces podemos afirmar que en la medida en que x tiende a infinito, la función f de x tiende a 2. Entonces diríamos que el límite de esta función existe y es f de x igual a 2, que también corresponde a la asíntota horizontal. Luego para la asíntota vertical, entonces miramos cuando x tiende a un valor específico, en este caso cuando x tiende a 1. Lo que vemos es que en la medida en que x tiende a 1, este valor se hace pequeño, de tal manera que la división se vuelve cada vez más grande el resultado. Si tomo para x igual a 1, tendríamos que cuando x tiende a 1, reemplazo a x por 1, me daría 4. Mientras que acá, al reemplazar por 4, me daría 0. Y la división por 0 no está definido. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando x tiende a 1, f de x se dispara a más infinito. Entonces, tendríamos que no habría un límite. Entonces, f de x tiende a infinito. Tenemos la asíntota vertical, ¿en dónde? En x igual a 1. Cuando x tiende a 1, estamos encontrando la asíntota horizontal, la asíntota vertical. La asíntota vertical sería x igual a 1. Ahora para un punto determinado. Entonces pensamos en otra función racional de la forma f de x igual a x al cuadrado menos x sobre x menos 1. Si yo reemplazo a x por 1 directamente, vamos a tener una división de 0 sobre 0, es decir, que la función no estaría definida en 1. Pero puedo factorizar y redefinir la función cuando x tiende a 1, es decir, que calcularíamos el límite de x factor de x menos 1 sobre x menos 1. Entonces, si x no está definida en 1, entonces para x distinto de 1, estos dos números se simplifican y el límite de x cuando x tiende a 1 sería igual a 1. Entonces, de esta manera tendríamos definida a f de x cuando x tiende a 1 como, en este caso, igual a 1. Entonces, a pesar de que la función no está definida en x igual a 1, el límite existe y en este caso es igual a 1.
tenemos otra función, f de x igual a x al cuadrado más 1. Voy a reemplazar a x por 1, es decir, voy a mirar qué pasa con f de x cuando x tiende a 1. Entonces, en este caso tenemos 1 más 1, 2. Entonces, de esa manera tendríamos que cuando x tiende a 1, f de x tiende a 2. Entonces estaríamos hablando entonces de a qué valores se aproxima f de x en la medida en que x se aproxima a unos valores específicos. Un problema que siempre se ha tenido es cómo calcular la pendiente de la tangente a f de x en un punto. Aquí entonces tengo representada una función f de x en color rojo y trazo una secante que pasa por AB. A esa secante se le puede calcular fácilmente la pendiente. Entonces la pendiente de la recta AB va a ser igual a f evaluado en A, o sea, f de 2 menos a f evaluado en B, o sea, f de 1, sobre 2 menos 1. F de 2 es 4. F de 1 es 1. Sobre 2 menos 1, 1. Y esto nos da 3. Entonces la pendiente de la secante AB que corta 2 puntos de la recta es igual a 3. Si quiero calcular la pendiente en C, entonces debo pensar en una línea tangente en C. Para eso entonces utilizo el concepto de límite. O sea, el límite cuando x tiende a este valor que tengo aquí en x. ¿Qué valor toma f de x? Como esta función no tiene problemas de continuidad y todos los puntos están definidos, puedo afirmar que el límite de f de x cuando x tiende a A es f de A. Lo único que necesitaríamos sería la ecuación de la función para definir claramente el límite. Entonces aquí tengo el límite que corresponde a f de A, que sería la pendiente de la tangente en un punto en la curva.